El tema 4 es la localización de la actividad empresarial. Entonces, ¿en qué consiste? ¿Qué es esto de la localización de la empresa? Pues es en elegir el lugar donde se va a implantar o se va a instalar la misma empresa o parte de ella, una fábrica o lo que sea. Es decir, si nosotros decidimos que vamos a implantar la empresa en el centro de Barcelona o en la zona franca o en Zaragoza, ¿de acuerdo? Es la elección del lugar donde se va a instalar la fábrica o parte de ella. Entonces, el decidir dónde se va a instalar una empresa no es algo de poca importancia, al contrario, es algo muy importante. ¿Por qué? Porque implica mucha inversión y a veces incluso la empresa puede comprometer hasta su supervivencia si se equivoca en una mala localización. ¿De acuerdo? Entonces, el elegir un sitio u otro depende de múltiples factores. Entonces, cada empresa puede tener más relevantes, ser más importantes unos factores que otros. ¿De acuerdo? Es decir, habrá empresa que será necesario que se ponga cerca de donde consigue las materias primas. ¿Por qué? Porque a lo mejor las materias primas son perecederas y entonces no puede estar a 20 horas de avión del sitio de donde se extrae la materia prima. Entonces, si esa materia prima es, por ejemplo, perecedera y desde que la sacas la tienes ya que utilizar, pues la empresa tiene que estar localizada cerca de esas fuentes. O, por ejemplo, nuestra empresa, si lo que nos diferencia de los demás es el servicio postventa que damos a los clientes, pues evidentemente la empresa tiene que localizarse cerca de los clientes. ¿Por qué? Porque hay que tener rapidez de respuesta hacia ellos. Entonces, depende de muchos factores. Puede depender hasta de tema burocrático, es decir, qué impuestos se pagan en cada sitio, cuánto cuesta en los terrenos, por ejemplo, o qué tipo de trabajadores necesitamos si en esa localización son posibles, es decir, imaginar que necesitamos personal muy cualificado. Entonces, si localizamos en un país o en un sitio donde realmente esa cualificación prácticamente no está, pues sería un problema. Entonces, lo que decimos, localizar una empresa depende de muchos factores y para cada empresa pueden ser más relevantes unos que otros. Entonces, cuando se va a localizar la empresa, también hay unos objetivos que se pueden tener. Un objetivo puede ser minimizar los costes. A mí me interesa localizarme donde los costes sean los más bajos posible, sea de personal, sea de materias primas o de transporte, minimizar costes. O también puede ser, en vez de minimizar costes, maximizar los ingresos. Es decir, yo si voy a poner un comercio, por ejemplo, entonces, ¿qué me interesa? ¿Ponerlo en un barrio del extrarradio de Barcelona o en Paseo de Gracia o en Puerta del Ángel, que es el punto turístico? Pues claro, si quiero maximizar mis ingresos y es un comercio de cara al turismo, pues tengo que localizarme donde están los turistas, no donde no están. Maximizar la rentabilidad, que de alguna manera la rentabilidad, recordar que era no solo ingresos o costes, sino el beneficio que se obtiene que realmente compense el sacrificio financiero que se hace. Y lo que decíamos también, los tiempos de respuesta. Tiempos de respuesta de cara a conseguir las materias primas o de cara a servir a los clientes. Entonces, podemos tener distintos objetivos en función de los objetivos que tengamos y de las alternativas de localización, pues veremos si es relevante unos puntos u otros y decidiremos. ¿Vale? Entonces, lo que decíamos, el proceso de localizar, el hecho de elegir una ubicación y no otra, ¿cómo se tiene que hacer? Primero, se ha de decidir cuáles son los factores que la empresa considera más importantes para su actividad. Son la cualificación de los trabajadores
o el que el coste personal sea el más bajo posible, o que el tema fiscal sea el más bajo posible, o estar cerca de las materias primas, o estar cerca de los clientes. Es decir, ¿cuáles son los factores que nosotros consideramos importantes para ubicar la empresa? Luego hay que, si esos factores sabemos que son los importantes, hay que ver qué alternativas de localizaciones tenemos. Y hay que hacer un estudio comparativo en función de estos factores. Entonces, cuando ya se han analizado las distintas alternativas, pues ya se elige, se selecciona la ubicación definitiva. ¿Vale? Pero no es algo que se tenga que hacer por intuición, sino hay que seguir este proceso. ¿Vale? Entonces, ¿qué alternativas hay de esto que llamamos localizar? Pues a ver, podemos expandir la instalación de la empresa en lugar de cambiarla de sitio. Pues nosotros tenemos un tamaño, pues 1000 metros cuadrados y vamos a necesitar 1500, pues ampliamos la instalación. Para eso tiene que haber espacio y que la localización actual sea la adecuada. Otra alternativa es añadir nuevas instalaciones en lugares nuevos. La que tengo son de 1000 metros cuadrados, pero necesito otra, pero no hace falta que sea al lado y busco otro lugar. Es cuando falta espacio o interesa, por los motivos que sean, que esté en otro lugar, porque, por ejemplo, estamos más cerca del mercado que nos interese. Y luego hay algo que se llama deslocalizar. Y deslocalizar significa que cerramos las instalaciones que tenemos en otro sitio. Fijaros que en los dos casos anteriores no hay un cierre de instalaciones. Es o hacemos la instalación que tenemos en la misma localización más grande, más amplia, o añadimos a la que tenemos nuevas instalaciones. Deslocalizar no, deslocalizar es cerrar instalaciones en la localización actual para abrirlas en otro lugar. Deslocalizar es lo que implica mayores costes, porque es el coste de desmantelar y luego de instalarse en otro lugar. Entonces hay que analizar si interesa o no. Entonces, cuando tenemos que hacer, hemos visto que una vez determinar, lo primero que tenemos que determinar es qué factores son para nosotros importantes. Entonces, los factores que influyen en la localización pueden clasificarse en dos categorías: los de coste tangible y los de coste intangible. ¿Qué quiere decir los factores de coste tangible? Que podemos calcular el coste de forma precisa. Es decir, por ejemplo, si nosotros vamos a coger instalaciones en un lugar nuevo y fuera muy importante el terreno y la edificación, pues eso sería de coste tangible, porque podríamos calcular cuánto nos costaría ese terreno y esa instalación. Es decir, los costes se pueden calcular de forma precisa. Pero en cambio hay otros factores que es difícil calcular con precisión. Entonces, por ejemplo, si donde vamos a situar nuestra fábrica, la población en la que va a estar cerca tiene, es decir, le parece bien o está en contra de esa instalación. Imaginar que nosotros pues hacemos determinados humos o determinados olores y a lo mejor localizar en un punto pues podemos encontrarnos con la resistencia de las poblaciones que estén cerca, por ejemplo. O no, es decir, eso no podemos calcular el coste, pero sí que es algo que hay que tener en cuenta. O, por ejemplo, la distancia cultural que puede haber. Es decir, si yo pongo una empresa en Zaragoza, pues la distancia cultural es poca. Pero si la pongo en la China, pues a lo mejor, claro, adaptarse a esa diferencia cultural, pues puede ser más importante que nos cueste. Entonces, eso es difícil de cuantificarlo en dinero, pero son factores que hay que tener en cuenta. Entonces, factores de coste tangible, ¿cuáles pueden ser? Las fuentes de abastecimiento, es decir, las materias primas o los materiales que se necesiten. Entonces, esto sí que podemos determinar cuál es el coste de esos materiales en el punto que estamos, cuál sería lo que nos costaría también el transporte hasta donde estamos,
si son perecederos o susceptibles de mermas en el transporte, que pierdan agua o lo que sea. Entonces, esto se considera un coste tangible porque lo podemos llegar a calcular. Lo que implicaría el mercado objetivo también, es decir, si nosotros ponemos un comercio en la zona franca o ponemos un comercio en el Paseo de Gracia, podríamos hacer una previsión más o menos acertada de cuáles serían los ingresos posibles de ventas. ¿Vale? Entonces hacemos referencia al mercado. La rapidez de entrega a los clientes, si hay un transporte, cuánto puede costar, los servicios postventa, si lo que hay que vender es perecedero, pues hay que estar más cerca. Los medios de transporte y comunicación, es decir, qué infraestructuras de comunicación y transporte hay. La mano de obra, podemos calcular también el coste. Fijaros, no es lo mismo que pongamos la empresa en un sitio donde cojamos o podamos contratar trabajadores locales o que los tengamos que llevar de un país a otro. ¿De acuerdo? Entonces, podemos calcular el coste de la mano de obra. Los suministros básicos también podríamos calcular en el sitio donde queremos, pues agua, luz y gas, si lo podemos conseguir, si hay que hacer instalaciones. La eliminación de residuos, muy importante para determinadas empresas. Saber si hay infraestructura para eliminar esos residuos, hay vertederos industriales. Los impuestos y servicios públicos que haya. El coste de terreno y la construcción, todo eso se consideran factores de coste tangible porque podríamos llegar a determinar cuál sería el coste de las distintas localizaciones. Pero luego hay otros de coste intangible, como por ejemplo el marco jurídico de una empresa, es decir, de una localización. ¿Qué tipo de legislación laboral hay? Si es más flexible, si no. Medioambiental, es decir, si vamos a afectar humos o tal, qué tipo de legislación hay, las leyes del suelo, el nivel de burocratización, pues para la instalación, para conseguir los permisos, etcétera. Las actitudes, lo que os decía en el ejemplo de antes, las actitudes hacia la empresa por parte de autoridades, la opinión pública o los sindicatos. Otros factores, la estabilidad política de un país, si vamos a cambiar de país, y social, el clima, la cultura que haya, el tipo de moneda, ¿de acuerdo? Es decir, son coste intangible, pero que hay que tener en cuenta. Cuando pensamos en localizar una empresa, hay que tener en cuenta que hay unas economías de aglomeración. Es decir, se obtiene una serie de ventajas si se establecen en determinada área muchas personas y actividades industriales. Por eso fijaros que a veces hay las zonas industriales, porque se generan una serie de ventajas precisamente por tener esa concentración. Entonces, ventajas que serían de economía interna, es decir, la propia empresa que incrementa su tamaño tiene menores costes mientras no sobrepase la dimensión óptima, mayor poder para financiación ajena. ¿De acuerdo? Es decir, si creces. Economía de localización, si tenemos las empresas concentradas en un área determinada del mismo sector, pues entonces hay más facilidad de mano de obra, que haya determinada mano de obra para allí, sinergias, ¿vale? Incluso se les puede hacer llegar transporte público, si es economía de urbanización, la que se obtiene por el desarrollo y progreso de toda un área en general. Es decir, dejar una fábrica sola en medio de un campo desértico no es lo mismo que hacer toda una zona industrial. ¿De acuerdo? Entonces, estas son las economías de aglomeración. Hay que tener en cuenta que las empresas de servicios no es lo mismo que una empresa industrial. Una empresa industrial pues necesita unas materias primas
y fabrica unos productos terminados que si no son perecederos y cuesta poco el transporte, pues la fábrica puede estar alejada de los clientes, porque pueden llegar con el transporte barato y sin problema de que haya mermas o que se estropeen los productos terminados. Pero ¿qué ocurre con los servicios? Los servicios no se pueden almacenar, quiere decir que los servicios tienen que estar cerca de los clientes. Entonces, hay una serie de particularidades que hay que analizar, como si tienen que estar cerca de los clientes, quiere decir que hay que tener en cuenta el poder de compra de los consumidores, del área que la empresa espera cubrir, la demografía de los consumidores del área. Es decir, yo si pongo un gimnasio de lujo en determinados barrios, que son, por ejemplo, pues personas muy mayores o de una renta muy baja, pues no es lo conveniente. La cantidad de establecimientos competidores en la zona y la calidad de esta competencia. Claro, como tienes que estar cerca de tu mercado objetivo, pues si hay otros, pues van a competir directamente para tu mercado. Y en los servicios, la estética de las instalaciones, la accesibilidad, el que haya posibilidades de aparcamiento, hay que tenerlo en cuenta. Y entonces ya vamos a los métodos de localización. La parte teórica ya está y vamos a ver unos métodos de manera que se pueda elegir racionalmente qué ubicación sería mejor. Son métodos muy simples. ¿Por qué? Porque, de hecho, son los que darán pie a otros más complejos que lo haréis pues, en las asignaturas de logística y demás. Esto es una introducción. ¿Alguna pregunta de lo que hemos visto hasta ahora? Vale. Bueno, entonces, métodos, ya veréis que son muy sencillos. Puede haber 4, ¿de acuerdo? Los que vamos a hacer. Uno es los gráficos de volúmenes de ingresos y costes aplicados a la localización, que también se llama análisis del punto muerto. ¿De acuerdo? Es decir, se determina comparando los ingresos y los costes de cada localización lo que da más beneficio. Porque fijaros, por ejemplo, es lo mismo una tienda en Paseo de Gracia que una tienda, pues no sé, en el barrio de la Mina de Barcelona. Fijaros, los ingresos no van a ser iguales. Se supone que en Paseo de Gracia van a ser mucho más altos que en la Mina. Pero es que resulta que los costes también van a ser mucho más altos, porque alquilar un local en Paseo de Gracia es millonario y en cambio en el barrio de Barcelona que hemos dicho es pequeño. Entonces aquí se compara la localización precisamente no diciendo los ingresos, sino ingresos menos costes. ¿Cuál es mejor? ¿Vale? Y eso se llama análisis de punto muerto. Luego el método del centro de gravedad y el modelo de la mediana simple, que ya veremos, son similares en cuanto a que lo único que van a estudiar es lo que implica el transporte, el coste de transporte, tanto de las materias primas a la empresa como de la empresa a los clientes. ¿De acuerdo? Es decir, y lo que van a buscar es la localización que haga el coste de transporte más bajo posible. ¿De acuerdo? Pero estos dos métodos, centro de gravedad y mediana simple, lo que van es a buscar la localización que hace que el transporte sea el más bajo posible. En cambio, por ejemplo, el primero que habíamos dicho, pues tienes en cuenta los ingresos de venta y los distintos costes, pues desde materiales, transportes, personal, alquileres, ¿de acuerdo? Entonces comparas.
el único método que tiene en cuenta todos los factores, tanto los cuantitativos como los cualitativos, es el método de los factores ponderados. Es un método muy intuitivo y ya veréis muy simple, pero te puedes hacer una idea. ¿De acuerdo? Entonces empezaremos por aquí. El método de los factores ponderados es el único que tiene en cuenta los factores cuantitativos y los no tangibles, los intangibles, los que es difícil determinar el coste. ¿Vale? Entonces,